Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces Universitarias. El día de hoy, como hemos hecho en los últimos 2 meses, hemos estado platicando acerca de la importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestra universidad. Y bueno, este verano efectivamente lo estamos aprovechando ampliamente para que usted se entere de todo lo que somos capaces de hacer, no solamente en la universidad, sino fuera de la universidad, cuando manejamos 1, 2 o 3 o más lenguas, entre ellas una que es fundamental para entendernos, comunicarnos e integrarnos en nuestro estado, que es la lengua maya. En la Universidad de Quintana Roo, usted lo ha escuchado de diferentes maestros que han estado con nosotros, se enseñan lenguas occidentales como el inglés, el francés, el ruso, el alemán. En algunos momentos hemos tenido enseñanza de chino, que esto es también una cuestión muy importante. Y por supuesto tenemos la lengua originaria de nuestra región, la parte por lo menos peninsular, porque la lengua maya tiene diferentes ramas en Chiapas, en Tabasco, en Guatemala, en Belice. Y por supuesto la parte yucatanense, la parte del maya peninsular, en donde pues tenemos profesores como el maestro Hilario Chin, que nos acompaña por tercera vez. Es fundamental que sigamos hablando acerca de esta lengua, de su importancia contemporánea. No es una lengua del pasado, es una lengua del presente, una lengua de nuestra población. Así es. Que pues quizás en un 30% compone la población quintanarroense. Tenemos también al maestro Wilbert Uck. Él es profesor también de lengua maya. Él es internacionalista en su formación y tiene una maestría en ciencias sociales con una especialidad en estudios regionales, pero entre sus aficiones está la enseñanza de la lengua materna con la que él creció y que pues no solamente la habla a la perfección, sino que la puede transmitir, que eso es lo más complicado para un profesor, porque no solamente es enseñar de manera mecánica, sino que hay que sentir y hay que pensar la lengua para poderla enseñar. Y enseñar implica también entender al otro que no habla esa lengua y que no piensa como él. Entonces es un mecanismo verdaderamente complejo, parece sencillo cuando uno dice hablo tal lengua. Bueno, decir hablo a veces suena presuntuoso, porque hablar significa entender. Primero tenemos que entender para saber qué estamos diciendo, la tenemos que pensar, pero yo creo que más que pensarla, la tenemos que sentir. Y eso es lo que justamente nos dice que la lengua es parte de la cultura, o no sé si sea al revés. Si la cultura es parte de la lengua. No lo sé, esto es un tema en donde nos podríamos quedar horas enteras hablando del huevo y la gallina, que fue primero. Sí. Pero bueno, finalmente la cultura maya es vigente, la lengua maya es vigente. ¿Qué es primero? No lo sé. Lo que sí sé es que 2 maestros pueden pensar, comunicar, enseñar la lengua maya a personas que no solamente son de Quintana Roo. En nuestra universidad tenemos una población de estudiantes que provienen de Belice, que provienen de otros estados de la República, que provienen muchas veces del continente asiático, europeo o de Sudamérica. ¿Cómo les va en esa parte? Yo les doy la más cordial de las bienvenidas y les agradezco que estén con nosotros, porque el tema da para pensar y para hablar horas enteras. Pero solamente tenemos 20 minutos para hacerlo. Entonces, ¿qué les parece, maestro Chi, maestro Uck, que nos puedan hablar de esa experiencia? Para empezar, vamos a hablar de esa experiencia de enseñanza para estudiantes que estudian antropología, que estudian medicina, que estudian pues probablemente un idioma específico aquí en la universidad, a idioma al que le agregan el aprendizaje de la lengua maya. Vamos a empezar con usted, maestro. Bien, pues como usted bien lo ha mencionado, ¿no? O sea, el simple hecho de saber maya no implica que vamos a poder enseñarlo. Pero si nosotros reflexionemos un poquito sobre cómo aprendimos maya, ahí podemos tener muy buenas bases pedagógicas, didácticas para poder hacer lo que no se hace en el salón, transmitir la lengua.
Porque en el salón se enseña, se establece bases formales, estructuradas y todo para tratar de ver de que el otro adquiera la lengua. Pero cuando se trata de ver una lengua donde tenemos que trascender la enseñanza de palabras, sino enseñanza de algo integral, donde tiene que saber cómo piensa el maya, porque es una cosa de que diga palabras en maya a que pueda pensar como el maya esté pensando. Bueno, todo eso hay una filosofía muy fuerte atrás, que bueno, podemos pasar horas y horas hablando de cómo se hace, pero claro, afortunadamente creo que hemos dado muy buenos pasos hacia ese camino. Todo el equipo de Maya, el equipo de profesores que enseñamos Maya en medicina y aquí en la Universidad de Quintana Roo, bueno, en la Facultad de Medicina, pues tenemos eso, hacia ese rumbo vamos, a hacer de que el alumno adquiera la lengua y su cultura, no solo lo aprenda, sino que sea parte de su vida. Para poder hacer eso, el que está enfrente, el profesor, por supuesto que tiene que sentir, para que pueda transmitir el sentimiento. ¿Qué logramos después de todo? De ver que el alumno ya no solo es un estudiante de Maya, sino que recuperó su identidad, porque muchas de las veces se expresa eso. Una de las cartas que me llegó hoy, yo terminando un curso, siempre pido a mis alumnos que redacten qué sintieron sobre el curso. Si pueden en Maya, mucho mejor. Muchos otros me redactan 2, 3 párrafos para saber dónde podemos ir mejorando y para saber hasta qué grado estamos influyendo también hacia ese cambio de la mentalidad también del estudiante. Enseñar Maya no solo por su dificultad de que muchas veces se queja que no hay material, sino que también porque enseñar Maya es hacer que ese lado de este pueblo oculto, invisibilizado, discriminado, hay que lograr que recupere su autoestima cultural, su etnicidad, todo eso que nos hace ser pueblo. Su espíritu. Exactamente, su espíritu, para que pueda decir, vale la pena aprender Maya. Claro. Una de las grandes cosas que uno se enfrenta es cómo le creo, cómo le muestro de que es súper importante aprender Maya para poder lograr su disponibilidad y su motivación. Que todo eso hay que irle trabajando. Entonces, esa es una de las cosas más duras que tienen la enseñanza de las lenguas indígenas, porque hay que trabajar una cuestión psicolingüística del alumno. ¿Por qué es más fácil elegir el inglés o el francés? Porque hay un cúmulo de valores, hay cientos de pretextos, cientos de valores que diga yo voy a aprender inglés por esto, por lo otro. Pero ¿y por Maya? Que eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué hay que aprender Maya? En antropología, porque me ha tocado alumnos de antropología que tienen que ver, ok, ¿quieres entender el pueblo? Sí, de simple. No puedes entender el pueblo a través de otra lengua, porque el pueblo que te va a intentar traducir, cuando una cosa se traduce a otro, se pierde un montón de conceptos, de sentimientos, de emociones, etcétera, que tú le puedas ver. No se puede. Entonces, queremos entender un fenómeno social, los que estudian la antropología, tienen que entender ese fenómeno desde la misma lengua con que se construyó o con que ese fenómeno surge, ¿no? En cuestiones de humanidades, lo he dicho muchas veces, no nos lancemos a escribir otra forma de literatura que está fuera de nuestro contexto. Tenemos la oportunidad de hablar de lo nuestro, de nuestra cultura. Claro, para poderlo hacer también tenemos que hablar nuestra lengua. Claro, por supuesto. En medicina, donde hemos trabajado, igual queremos competir en la medicina, inclusive estamos en toda el nivel, en toda la competitividad para poder entrar en la medicina moderna con nuestra medicina local. Tenemos todas las herramientas de la tecnología para estar creando nuevas formas de atender las problemáticas de salud que tienen los pueblos. Nueva medicina que está allí, pero tenemos que investigar. Investigar implica entender desde el proceso cultural cómo se hace eso, cómo se entiende la enfermedad. Si no tenemos la lengua, igual vamos a quedar ahí cortos, ¿no? Y a nivel internacional, tocando un poquito el punto y ya pasar la palabra a mi compañero, al maestro Will, por ejemplo, a nivel internacional, pues hay eso, vienen muchas personas. Hemos tenido estudiantes de Norteamérica, estudiantes del centro del país, estudiantes de Sudamérica, Salvador y estudiantes asiáticos también. Sí, entonces, tenemos muchas personas de Taiwán, claro. Taiwán. Sí, esa universidad también es multicultural. Sí, es multicultural. Una universidad muy, muy interesante en ese sentido.
Así es, y en esa multiculturalidad que está ahí es donde tenemos la ventaja de crear un proceso intercultural, de que estos que vienen de diferentes culturas logramos convivir en un espacio donde estén todos y nos respetemos y además nos llevemos bien. Como bien dice mi pueblo, podemos caminar en un camino muy estrecho con todas las espinas que tenemos sin lastimarnos. Entonces, Claro. esa es la oportunidad que tenemos. Excelente. Muy bien, me parece muy, muy interesante la exposición y bueno, efectivamente el maestro Wilber Uck tiene una experiencia de enseñanza en medicina y bueno, sería importante decirle a nuestro público, maestro, ¿por qué medicina enseña maya? Ya hubo un adelanto por parte del maestro Chi, pero en la parte curricular, ¿por qué tenemos esa intención en la universidad de enseñarle a los futuros médicos, a los farmacólogos y también a los enfermeros y enfermeras lengua maya? Eso es algo fantástico porque no todas las universidades en nuestro país tienen esta característica de construir a partir de la lengua una forma de comunicación con los hablantes, los habitantes que no hablan español. Le hago la pregunta, pero es un adelanto para que usted lo considere. Vamos a ir a una pausa para que podamos entrar en materia. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Quédese con nosotros, seguimos hablando sobre la importancia de la lengua maya. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Estamos hablando de la importancia de la enseñanza de la lengua maya en nuestra universidad y bueno, pues con dos universitarios, con dos exponentes de esta enseñanza que además no solo son maya parlantes, sino que tienen profesiones que muchas veces pensamos que no sabemos, no nos imaginamos en qué momento tienen tiempo para hacer todo lo que hacen. Pero bueno, ese es otro tema del que vamos a hablar en otro momento. Maestro, quedamos pendientes con ese tema. ¿Por qué medicina enseña maya? Y una pregunta adicional, ¿cómo reaccionan los estudiantes? Porque en medicina no solamente hay estudiantes de Quintana Roo, hay otros estudiantes que vienen de la Ciudad de México, que vienen de Yucatán, que vienen de Tabasco, que vienen de Veracruz, y de pronto la sorpresa es de que van a aprender parte de medicina, de farmacia o de enfermería, van a aprender maya. ¿Cómo reaccionan? ¿Y por qué esa importancia de la lengua? Pues Yumotic, acá en Samario, gracias por la invitación, por estar aquí en el programa de Voces Universitarias. Cuando yo empecé a dar clases de maya en esta universidad fue gracias a la invitación de la licenciada Ana Laura Ucam, y la entrevista fue aquí en Ucro Boulevard. Y no sabía precisamente que se daba la lengua maya en la División de Ciencias de la Salud. Yo pienso que la iniciativa de incluir la lengua maya en la formación curricular de los estudiantes de medicina es fundamental para su formación, sobre todo si consideramos que la gran parte de la población regional del estado de Quintana Roo y de la península de Yucatán es de origen maya, ¿no? Esa es una gran iniciativa del doctor Montes de Oca, el incluir maya como materia optativa, pero obligatoria para los estudiantes de la carrera de medicina, pensando precisamente en una formación integral. Claro. Sobre todo en algo que es fundamental, que es el tema de la comunicación, que ellos puedan tener la oportunidad y los conocimientos básicos de la lengua que se habla por la población nativa del estado de Quintana Roo y de la península de Yucatán. Bien, sin duda que la lengua maya es muy importante para la formación de los médicos si consideramos que en Quintana Roo existe una importante población
de origen maya. De hecho, la principal población indígena en el estado es de origen maya. Y se calcula que en el municipio de Otompe Blanco existe alrededor de unos 20,000 personas de origen maya, y también que esta población, sobre todo por sus escasos recursos económicos, cuando se ven en problemas de enfermedad, tienden a acudir a los hospitales públicos, donde los estudiantes de medicina de la División de Ciencias de la Salud hacen su formación práctica y su formación profesional después de la enseñanza teórica que tienen en la División de Ciencias de la Salud. Ahora, cuando yo llegué a la División de Ciencias de la Salud, sin duda que me encontré con esta amplia diversidad de población que se menciona, ¿no? Personas del centro del país, incluso de otros países. De otros países, claro. Que conviven en un espacio muy, muy pequeño y que, como dice el Alcanza Hilario Chi, que se lleven con una buena comunicación y que exista un buen ambiente, ¿no? Y en este caso, la lengua maya es muy bien recibida en esa división. Cuando yo empecé a dar clase ahí, los estudiantes tenían toda la disponibilidad y sobre todo la curiosidad por aprender la lengua maya, pero no en cuestiones meramente teóricas, sino en lo que les es útil para ellos, que es el caso del uso de la lengua maya para un área específica que es el área de la salud, porque también la lengua maya se presta para eso. Es decir, claro, se puede enseñar la lengua desde una perspectiva muy general, pero también se puede enseñar desde una perspectiva muy particular, que es en el área de la salud. Y otra cosa, los estudiantes de medicina hacen de la lengua como algo propio. Eso es algo muy importante también para nosotros y que nos da la pauta para tener esa posibilidad de desarrollar diferentes eventos culturales, incluso donde la motivación de los estudiantes es muy, muy clara. Los estudiantes ven con muy buenos ojos la cuestión de la lengua maya, y creo que en los últimos años no solo la lengua, sino la cultura maya se siente con una fuerza muy grande en la División de Ciencias de la Salud. Creo que más que cualquier otro idioma incluso, sí, ¿no? sin duda. Yo creo que ese es algo que caracteriza a la división, porque pues un médico lee normalmente en inglés muchos de los materiales que tiene que leer un médico, ya no solamente un médico, cualquier especialista, cualquier estudiante de nuestra universidad tiene que leer en otro idioma para poder acceder a información que en México o en países hispanoparlantes no se han escrito o no se han traducido. Entonces, tiene que recurrir a fuentes escritas en otros idiomas. Pero llama la atención que en medicina, de pronto, además de inglés, o si están haciendo otro idioma, alemán o francés, de pronto el entusiasmo se centre en la parte de la lengua maya. Eso es algo novedoso, eso no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me da la impresión de que solamente ocurre en esta universidad. No conozco otra universidad en el país que enseñe una lengua originaria de México para su programa de estudios profesionales, a menos que sea una enseñanza específicamente para temas de antropología, arqueología o historia, que ahí sí se entiende por qué tendrían que llevar una lengua náhuatl o mixteco o maya. Pero ya para una carrera profesional distinta a la enseñanza de lenguas, pues sí llama la atención, porque medicina, pues que sea obligatorio, habla muy bien de ese carácter social que tiene la universidad con el Estado, con la sociedad quintanarroense. ¿Algo más que nos quiera comentar, maestro, sobre esto? Es muy importante mencionar que la lengua maya en la División de Ciencias de la Salud, sin duda que está enfocada a la formación de los estudiantes de medicina, pero está abierto en realidad para todo el público en general que quiera participar en el aprendizaje de esta lengua. También dos cosas rapidito, que nosotros no solo enseñamos lengua, enseñamos cultura, y eso es lo que hace mucho más atractivo la cuestión de la enseñanza de la lengua maya, porque nosotros no somos, somos mayaparlantes, pero nosotros somos mayas de esa cultura ancestral, origen, ¿no? Claro. Entonces,
muchas de las enseñanzas que nos dan nuestros padres y en la propia comunidad son las que nosotros transmitimos a los estudiantes en las aulas. Y otra cosa, muy rápido, que en la División de Ciencias de la Salud ha existido un buen equipo de trabajo con el profesor Hilario, con la maestra Lady, de impulsar a la cultura maya desde sus orígenes, desde la base, y hacer que los estudiantes se puedan identificar con la cultura, porque la cultura no es de nadie, es de todos al fin de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que como la cultura maya es una cultura muy abierta, por eso es que muchas personas, a pesar de que no son de origen maya, sienten esa atracción por la cultura que es realmente muy interesante. Sin duda. Bien, pues llegamos así al final del programa. De verdad que muchas gracias a los dos. Y creo que nos vamos con muchas preguntas, pero eso lo vamos a dejar para un programa en algunos meses más, cuando tengamos un pretexto que puede ser el tema cultural. Lo dejamos abierto porque de esto podemos seguir hablando, a nuestra sociedad le importa, a nuestra universidad le importa más. Bien, pues llegamos al final de Voces Universitarias y pues le invitamos a que esté con nosotros la próxima semana a la misma hora aquí en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Hasta la próxima semana.